Esa noche, en San Miguel de los Vientos, un forastero iba a descubrir que humillar al hombre equivocado puede costarte todo lo que creías poseer. El polvo se levantaba bajo las botas gastadas del hombre que caminaba por la calle principal de este pueblo olvidado en el norte de México, donde el sol castigaba sin piedad durante el día y las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. Las casas de adobe se alineaban como soldados cansados, con sus techos de teja roja desgastados por décadas de tormentas y sequías. El forastero no era alto, tampoco particularmente imponente. Vestía un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro curtido por el tiempo, una camisa blanca manchada de sudor y polvo, y pantalones de cuero que habían visto mejores días. En su cintura colgaba un revólver en una funda simple, sin adornos. Los habitantes del pueblo lo observaban desde sus ventanas. En lugares como San Miguel, un rostro nuevo siempre despertaba curiosidad y desconfianza. Era martes por la tarde cuando llegó, y el calor hacía que hasta las moscas buscaran refugio. El único lugar que prometía alivio era el Coyote Dorado, el salón que servía como centro de toda actividad social en el pueblo. El forastero se detuvo frente al salón, limpiándose el sudor de la frente. Había cabalgado durante 3 días bajo el sol implacable, y su garganta clamaba por algo más fuerte que el agua tibia de su cantimplora. Sin dudar, empujó las puertas batientes y entró. El interior era exactamente lo que esperaba: mesas de madera maciza manchadas por años de uso, sillas desparejas, un bar largo atendido por un hombre corpulento de bigote espeso, y en una esquina, un piano desafinado donde una mujer de mediana edad tocaba melodías melancólicas. El aire estaba espeso por el humo de cigarrillos y el aroma dulzón del tequila derramado. La conversación se detuvo gradualmente cuando los parroquianos se percataron de su presencia. Una docena de pares de ojos lo examinaron de arriba abajo, evaluando cada detalle. El forastero caminó hasta el bar, ignorando las miradas, y se quitó el sombrero, revelando cabello oscuro peinado hacia atrás, y ojos que habían visto demasiado para su edad aparente. «Un tequila», pidió al cantinero con voz ronca por el polvo del camino. El hombre detrás del bar asintió y sirvió el líquido dorado. El forastero lo bebió de un trago, sintiendo cómo el alcohol quemaba su garganta reseca, y pidió otro. «¿De dónde vienes, amigo?», preguntó el cantinero. «Del sur», respondió escuetamente, sin ofrecer más detalles. No sabía que su tranquila llegada sería solo el preludio de una noche que cambiaría para siempre su percepción de la naturaleza humana. En la mesa más grande del salón se sentaban los 3 hombres que prácticamente gobernaban San Miguel de los Vientos. Rafael Mendoza era el mayor, un hombre de 50 años con barriga prominente y manos gruesas. Era dueño de la tienda de abarrotes más grande y prestamista de facto para quien necesitara dinero. Su bigote negro estaba siempre perfectamente encerado y llevaba un chaleco de seda que contrastaba con la sencillez del lugar. A su derecha se encontraba Joaquín Herrera, el ganadero más próspero de la región. Alto y delgado como un poste, tenía la piel curtida por décadas bajo el sol y una mirada fría que había intimidado a más de un deudor moroso. Sus ranchos se extendían por kilómetros y empleaba a la mitad del pueblo. El tercero era Emilio Vázquez, el más joven pero quizás el más temido. Era dueño del salón y manejaba los negocios menos legales que florecían en la penumbra de San Miguel. Tenía 35 años, complexión atlética y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Siempre vestía de negro y llevaba 2 pistolas en fundas cruzadas sobre el pecho. Los 3 habían notado al forastero desde el momento en que entró, pero esperaron a que se acomodara antes de hacer su movimiento. «¡Oye, forastero!», gritó Rafael desde su mesa, haciendo que todos voltearan a mirar. «Ven acá, queremos conocerte». No era una invitación, era una orden disfrazada de cortesía.
El forastero terminó su segundo tequila, dejó unas monedas sobre el bar y caminó lentamente hacia la mesa. Sus espuelas tintineaban suavemente contra el piso de madera y varios parroquianos se alejaron discretamente para darle espacio. «Siéntate», indicó Joaquín, señalando una silla vacía. «En San Miguel somos hospitalarios con los visitantes. ¿Cómo te llamas?» «Miguel», respondió el forastero, tomando asiento pero manteniendo la espalda recta. «Miguel, ¿eh?», sonrió Emilio con sarcasmo. «Qué conveniente. Miguel en San Miguel. ¿No será que estás inventando nombres?» La tensión en el aire se volvió palpable. «Es mi nombre», respondió Miguel, sin alterarse. «Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapa contarla, no olvides suscribirte al canal, porque las mejores historias apenas están comenzando y no querrás perderte ninguna». Está bien», intervino Rafael con falsa jovialidad. «Solo nos gusta conocer a quienes pasan por nuestro pueblo». «¿A qué te dedicas, Miguel?» «Trabajo donde hay trabajo». La respuesta evasiva molestó visiblemente a los tres hombres. Estaban acostumbrados a que los forasteros se mostraran nerviosos, ansiosos por complacerlos. «Mira, amigo», dijo Joaquín, inclinándose hacia adelante. «Aquí las cosas funcionan de cierta manera. Los forasteros que llegan sin invitación suelen traer problemas. No nos gustan los problemas». Miguel los miró uno por uno, evaluándolos con frialdad. Había conocido hombres como estos en docenas de pueblos, pequeños tiranos que creían que su poder local los convertía en algo especial. «No busco problemas», dijo finalmente. «Entonces pagas una ronda para todos», declaró Emilio golpeando la mesa con el puño. «Es costumbre, una muestra de buena voluntad». Era una prueba, y todos en el salón lo sabían. Miguel miró a los tres hombres que esperaban su respuesta como buitres, observando una presa herida. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con cuchillo. «¿Una ronda para todos?», preguntó con voz pausada, mirando alrededor del local que ahora albergaba unas 20 personas. «Así es», confirmó Rafael con una sonrisa que no disimulaba su malicia. «Tequila para todos, es lo mínimo que puede hacer un visitante educado». Miguel calculó rápidamente. Una ronda para todos significaría prácticamente todo el dinero que llevaba encima. Estos hombres no buscaban hospitalidad. Querían demostrar su poder y dejarlo sin recursos. «No tengo tanto dinero», admitió finalmente. La sonrisa de Emilio se ensanchó como la de un coyote hambriento. «¿No tienes dinero? Entonces, ¿qué haces aquí bebiendo?» «Tengo para mis tragos», respondió Miguel, manteniendo la compostura. «No para los de 20 personas». «Ah, entiendo», intervino Joaquín con falsa comprensión. «Eres de esos que llegan a pueblos ajenos a vivir de la caridad. Un limosnero elegante». Las risas comenzaron a brotar desde diferentes mesas. Los parroquianos, que momentos antes observaban en silencio, ahora se sentían seguros para unirse a la diversión a expensas del forastero. «Dime, limosnero», continuó Rafael, alzando la voz para que todos pudieran escuchar, «¿qué habilidades tienes? Quizás puedas ganarte esas bebidas trabajando. ¿Sabes limpiar establos, barrer pisos? Podría trabajar en la cocina», sugirió Emilio con sarcasmo venenoso. «Lavando platos. Es trabajo honesto para alguien en su situación». Miguel sintió la humillación quemándole las mejillas como el sol del desierto. Había enfrentado peligros reales, situaciones donde su vida pendía de un hilo, pero pocas veces había experimentado esta clase de degradación calculada. Estos hombres no querían simplemente su dinero, querían destruir su dignidad públicamente. «O tal vez», añadió Rafael levantándose de su silla para caminar alrededor de Miguel como un depredador, «podrías entretenernos de otra manera. ¿Sabes bailar? Podríamos hacer que la señorita Carmen toque algo alegre mientras nos diviertes». La pianista negó discretamente con la cabeza, claramente incómoda, pero demasiado intimidada para intervenir.
¿No te gusta bailar?, preguntó Joaquín fingiendo decepción. Entonces quizás podrías recitar poesías. Los hombres educados saben poesías. O contar chistes, agregó Emilio. Seguramente conoces buenos chistes de donde vienes, ¿verdad? Las risas se volvieron más fuertes. Algunos parroquianos golpeaban las mesas con los puños, disfrutando del espectáculo. Miguel se dio cuenta de que estaba completamente solo en esa habitación llena de gente. «Vamos», insistió Rafael volviendo a su asiento. «Algo tienes que saber hacer para ganarte esas bebidas. No esperarás que las regalemos, ¿verdad?» Miguel apretó los puños bajo la mesa. Cada fibra de su ser gritaba por levantarse y responder a la agresión, pero sabía que eso era exactamente lo que esperaban. 3 contra 1, en su territorio, con todo el pueblo observando. «Está bien», dijo finalmente con voz apenas audible. «¿Qué dijiste?», preguntó Emilio con falsa sorpresa. «Habla más fuerte, para que todos puedan escucharte». Miguel alzó la mirada y los enfrentó directamente. «Está bien, trabajaré por las bebidas». La explosión de risas y aplausos burlones llenó el salón. Los 3 hombres se habían salido con la suya. Habían quebrado la resistencia del forastero ante toda la comunidad. La humillación se prolongó durante las siguientes horas como una tortura meticulosamente diseñada. Rafael chasqueó los dedos y ordenó que le trajeran un delantal sucio de la cocina, mientras Joaquín se dirigió a la clientela con la teatralidad de un presentador de circo. «Señoras y señores», anunció con los brazos extendidos, «tenemos entretenimiento especial esta noche». Miguel se ató el delantal alrededor de la cintura mientras los parroquianos lo observaban con una mezcla de diversión cruel y lástima mal disimulada. La primera tarea fue barrer el piso del salón, que estaba cubierto por aserrín húmedo manchado de cerveza, saliva de tabaco y otros líquidos de origen dudoso. Le dieron una escoba desgastada con cerdas desparejas. «¡Más fuerza en las esquinas!», gritaba Emilio cada vez que Miguel pasaba cerca de su mesa. Un buen trabajador se enorgullece de su labor. Mientras barría, tenía que esquivar las piernas extendidas de los parroquianos que deliberadamente obstruían su paso. Algunos derramaban tragos en el piso recién limpiado, riendo cuando Miguel tenía que volver a limpiar la misma área. «¿Qué clase de hombre eres?», le gritó un vaquero borracho. «En mis tiempos, los hombres preferían morirse de hambre antes que rebajarse así». Después del barrido vino la limpieza de las mesas. Miguel tuvo que recoger vasos sucios, limpiar superficies pegajosas y soportar comentarios degradantes sobre su aspecto y su evidente inexperiencia. La peor parte llegó cuando Rafael ordenó que lavara los vasos en una tina de agua jabonosa que claramente no había sido cambiada en días. El agua tenía un color grisáceo y un olor que hizo que Miguel respirara por la boca para evitar las náuseas. «Cuidado con romper algo», le advirtió el cantinero. «Los vasos rotos se descuentan de tu paga». Con cada tarea, la humillación se profundizaba. Los 3 hombres habían orquestado perfectamente el espectáculo, alternando entre órdenes directas y comentarios sarcásticos que mantenían al público entretenido. «Miren qué bien se ve con ese delantal», comentó Joaquín dirigiéndose a sus compañeros. «Quizás debería quedarse permanentemente. Necesitamos más empleados dedicados». Miguel continuó trabajando en silencio, absorbiendo cada insulto, cada risa, cada mirada de desprecio. Sus movimientos eran mecánicos pero eficientes, como si hubiera desconectado su mente de la humillación física. Mantenía los ojos bajos, evitando el contacto visual directo con sus torturadores. Sin embargo, quienes lo observaban más detenidamente habrían notado algo extraño. A pesar de la degradación, los movimientos de Miguel mantenían cierta gracia económica, una eficiencia que hablaba de alguien acostumbrado a controlar su entorno. Sus manos se movían con la precisión de quien había manejado herramientas más peligrosas que escobas y trapos.
Cuando finalmente terminó la ronda de tareas, ya había pasado más de una hora. El salón estaba más limpio de lo que había estado en meses, y Miguel se había convertido en el centro de atención de todo el establecimiento. Bueno, declaró Emilio aplaudiendo lentamente. Creo que nuestro amigo se ha ganado su derecho a quedarse entre nosotros esta noche. Miguel se desató el delantal y lo colocó cuidadosamente sobre una mesa vacía. Cuando alzó la mirada, por primera vez en toda la noche, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero había algo en ella que hizo que algunos parroquianos se sintieran inexplicablemente nerviosos. Gracias por la oportunidad de trabajar, dijo con voz clara. Ha sido educativo. La noche había caído sobre San Miguel de los Vientos como una manta pesada, trayendo consigo el frío característico del desierto. En el Coyote Dorado, las lámparas de aceite creaban círculos dorados de luz que bailaban con las sombras, mientras el humo de los cigarrillos formaba nubes perezosas bajo las vigas del techo. Miguel había terminado sus labores humillantes hacía 2 horas, pero los 3 hombres no habían terminado con él. Lo habían invitado a permanecer en el salón, asegurándose de que entendiera que su presencia seguía siendo requerida. «Siéntate ahí», le había ordenado Emilio, señalando un taburete cerca de la barra, «y mantente callado a menos que te preguntemos algo». El forastero había obedecido sin protestar, convirtiéndose en una especie de mascota humana para el disfrute de los parroquianos. De vez en cuando, alguien le hacía preguntas degradantes sobre su pasado, su falta de dinero o sus planes futuros, esperando respuestas que pudieran provocar más risas. Pero algo había comenzado a cambiar en la atmósfera del lugar. Conforme las horas pasaban y el alcohol fluía más libremente, algunos de los parroquianos más sobrios empezaron a sentirse incómodos con el espectáculo prolongado. Las miradas hacia Miguel se volvieron menos burlonas y más curiosas. Era cerca de la medianoche cuando todo cambió. Un grupo de jinetes se detuvo frente al salón con gran estruendo de cascos y espuelas. Sus siluetas se recortaron contra las ventanas iluminadas antes de que las puertas batientes se abrieran de par en par. 5 hombres entraron con la confianza de quienes están acostumbrados a imponer respeto por la fuerza. Y aquí es donde esta historia toma un giro que va a dejarte sin aliento. Si estás disfrutando esta narrativa tanto como yo disfruto contártela, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que creías saber sobre este forastero. Eran bandidos, eso era obvio desde el primer vistazo. Sus ropas estaban sucias por días de cabalgata, llevaban armas en exceso y tenían esa mirada predatoria que caracteriza a quienes viven fuera de la ley. El líder, un hombre alto con cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda, escaneó el salón con ojos fríos como el acero. «Buenas noches, amigos», dijo con voz que cortaba el aire como un cuchillo. «Esperamos que no les moleste que nos unamos a la fiesta». Rafael, Joaquín y Emilio intercambiaron miradas nerviosas. Su autoridad local se desvanecía rápidamente ante hombres que claramente no reconocían fronteras ni respetaban jerarquías establecidas. «Por supuesto», respondió Rafael intentando mantener la compostura. «Siempre hay lugar para viajeros en el Coyote Dorado». «¡Qué hospitalario!», se burló otro de los bandidos, un hombre corpulento con dientes dorados. «Aunque me temo que no venimos exactamente como invitados». El líder caminó directamente hacia la mesa de los 3 hombres más poderosos del pueblo, ignorando completamente las miradas aterrorizadas de los demás parroquianos. Algunos comenzaron a levantarse discretamente, buscando las salidas, pero un gesto del bandido les hizo entender que era mejor permanecer donde estaban. «Verán», continuó el líder con falsa cortesía, «hemos tenido un viaje muy largo y costoso.
Nuestros caballos necesitan descanso, nosotros necesitamos comida y bebida, y nuestras alforjas necesitan, digamos, un poco más de peso. Era un atraco, pero ejecutado con la metodología de quienes habían perfeccionado el arte de tomar lo que querían sin disparar un solo tiro. Emilio, quien hasta hace pocas horas se había sentido como el hombre más peligroso del lugar, ahora parecía un niño asustado. Su mano se movió instintivamente hacia una de sus pistolas, pero se detuvo cuando el líder de los bandidos sonrió y negó lentamente con la cabeza. «No hagas nada estúpido, amigo», le advirtió con voz suave pero letal. «Somos hombres civilizados. Nadie tiene que salir lastimado si todos cooperan». Fue entonces cuando la mirada del bandido se posó en Miguel, que permanecía inmóvil en su taburete, como si nada de lo que ocurría le concerniera. «¿Y tú quién eres?», preguntó con curiosidad genuina. Miguel alzó la vista lentamente, y por primera vez en toda la noche, su expresión no mostraba rastro alguno de sumisión o humillación. Solo alguien que estaba aprendiendo sobre la hospitalidad local. Respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El líder de los bandidos estudió a Miguel durante varios segundos largos, como si intentara resolver un acertijo complicado. Había algo en la postura del hombre, en la forma en que sostenía la mirada sin pestañear, que no encajaba con la situación de humillación que evidentemente había estado viviendo. El líder de los bandidos caminó lentamente alrededor de la mesa donde Rafael, Joaquín y Emilio permanecían tensos como estatuas de sal. Sus compañeros se habían distribuido estratégicamente por el salón, controlando las salidas y manteniendo a raya a los parroquianos con miradas amenazantes. «Entonces», dijo acariciándose la cicatriz de la mejilla, «¿quiénes son los hombres importantes aquí? Me gusta tratar directamente con la gente que toma las decisiones. Nosotros podemos ayudarlos con lo que necesiten», tartamudeó Rafael, quien había perdido completamente la arrogancia que había demostrado horas antes. «¡Excelente!», exclamó el bandido con falso entusiasmo. «Me encanta la gente cooperativa. Verán, hemos tenido gastos considerables últimamente y necesitamos reponer nuestros fondos». Miguel observaba la escena desde su taburete con una atención que parecía casual, pero que en realidad era absolutamente calculada. Había reconocido el tipo de operación desde el momento en que los hombres entraron al salón. «¿Cuánto dinero manejan en este pueblito?», continuó el líder dirigiéndose principalmente a Rafael, quien era obviamente el más próspero de los tres. No mucho», mintió Rafael torpemente. «Somos gente humilde». La sonrisa del bandido se ensanchó, pero no había calidez en ella. «¿Humilde? ¿Con esos anillos en los dedos y ese reloj de oro que llevas en el chaleco?». Joaquín intentó levantarse lentamente, pero se detuvo cuando uno de los bandidos colocó una mano amenazante sobre su hombro. «Yo que ustedes no me pondría nervioso», aconsejó el líder con voz suave. «Los hombres nerviosos cometen errores, y los errores pueden ser costosos». Fue en ese momento cuando Miguel se levantó de su taburete. El movimiento fue tan natural, tan desprovisto de amenaza aparente, que inicialmente nadie le prestó atención. Pero había algo en la forma en que se irguió, en cómo sus hombros se enderezaron y su postura cambió completamente, que hizo que el ambiente del salón se alterara sutilmente. «¿A dónde crees que vas?», le preguntó uno de los bandidos, un hombre delgado con barba rala. Miguel no respondió inmediatamente. En su lugar, se quitó el sombrero y lo colocó cuidadosamente sobre el bar. Después, se desabrochó lentamente los primeros botones de la camisa, revelando una cicatriz que le cruzaba el pecho de lado a lado. «Solo me estoy poniendo cómodo», dijo finalmente, pero su voz había cambiado. Ya no era la voz sumisa del hombre humillado, era la voz de alguien acostumbrado a que le obedecieran.
El líder de los bandidos se volvió completamente hacia Miguel y por primera vez, desde que había entrado al salón, su expresión mostró algo parecido a la incertidumbre. «Espera un momento», murmuró, estudiando el rostro de Miguel más detenidamente. «Te conozco de algún lado». Miguel sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos. «Es posible. He estado en muchos lugares». «No», insistió el bandido frunciendo el ceño. «Te conozco específicamente, esa cicatriz en el pecho y esa forma de pararte». El silencio en el salón se volvió absoluto. Hasta la pianista había dejado de fingir que ordenaba partituras. Los parroquianos sentían que estaban presenciando algo que no comprendían completamente, pero que cambiaría para siempre la noche que habían vivido. «Miguel Sebastián Morales», dijo finalmente el líder de los bandidos, y su voz había perdido toda la confianza anterior. «El Sombra de Sonora». Un murmullo colectivo recorrió el salón como una onda de choque. Ese nombre era una leyenda en el norte de México. El Sombra de Sonora era el cazarrecompensas más temido de la región, un hombre que había perseguido y capturado a algunos de los criminales más peligrosos de la frontera. Miguel asintió lentamente. «Hacía tiempo que no me reconocían tan rápido, cicatriz, aunque debo admitir que tu descripción en los carteles no te hace justicia». El bandido llamado Cicatriz dio un paso atrás involuntariamente. ¿En qué haces aquí? ¿Nos estabas siguiendo?» «En absoluto», respondió Miguel con tranquilidad absoluta. «Solo pasaba por el pueblo y decidí tomarme unos tragos, pero ustedes han interrumpido mi educación sobre la hospitalidad local». Rafael, Joaquín y Emilio observaban la escena con la boca abierta, incapaces de procesar completamente lo que estaban presenciando. El hombre que habían humillado durante horas, que habían tratado como a un sirviente, era en realidad una de las figuras más peligrosas del territorio. Los otros bandidos habían reconocido el nombre también y sus posturas cambiaron de depredadores confiados a animales acorralados. El Sombra de Sonora no era solo un cazarrecompensas, era una fuerza de la naturaleza que había convertido la captura de criminales en un arte letal. «Mira, Morales», dijo Cicatriz intentando mantener la calma, «no tenemos problemas contigo. Esto es solo un trabajo rutinario. Podemos irnos sin causar problemas». Miguel se movió hacia el centro del salón con pasos medidos, y cada movimiento irradiaba una autoridad silenciosa que llenaba el espacio como humo espeso. «¿Un trabajo rutinario? ¿En mi presencia? No sabíamos que estabas aquí», se defendió Cicatriz. «Ahora lo saben», replicó Miguel. Su mano derecha descansaba casualmente cerca de su pistola, un gesto que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. El aire del salón se había vuelto tan tenso que parecía a punto de quebrarse como cristal. «Tienes razón», concedió Cicatriz, después de una pausa larga. «Será mejor que nos vayamos». Hizo una seña a sus hombres, que comenzaron a retroceder lentamente hacia las puertas batientes. Pero Miguel alzó una mano, deteniéndolos con un gesto simple, pero absolutamente autoritario. «No tan rápido», dijo con voz que no admitía discusión. «Primero van a disculparse con estos caballeros por haberlos molestado». La ironía de la situación era palpable. Los mismos hombres que habían humillado a Miguel ahora iban a recibir disculpas de criminales peligrosos por su intercesión. Cicatriz apretó la mandíbula, pero asintió. Se volvió hacia Rafael, Joaquín y Emilio, con expresión controlada. «Lamentamos haberlos molestado esta noche. Y ahora», continuó Miguel, «van a pagar por las bebidas que ordenaron». Era una demostración de poder sutil, pero demoledora. No solo había neutralizado la amenaza, sino que había invertido completamente la dinámica de poder en el salón. Los bandidos pagaron sus consumos con billetes arrugados y salieron del local en silencio mortal. Montaron sus caballos y se alejaron en la noche como sombras derrotadas.
Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el silencio que siguió fue ensordecedor. Y ahora viene la parte que me emociona más contar, el momento donde todo se invierte y la justicia toma su lugar. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides darle like y suscribirte, porque historias como esta, donde los humildes enseñan lecciones a los poderosos, son las que más me gusta compartir contigo. El silencio en el Coyote Dorado se prolongó durante minutos que parecían horas. Miguel permaneció de pie en el centro del salón, observando a los tres hombres que hasta hace pocas horas habían sido sus torturadores. La transformación era tan radical que algunos parroquianos se frotaban los ojos, como si trataran de despertar de un sueño extraño. Rafael fue el primero en encontrar su voz, aunque salió como un susurro ronco. Usted es realmente Miguel Sebastián Morales, confirmó el cazarrecompensas con tranquilidad. El mismo hombre al que hicieron limpiar sus pisos y lavar sus vasos. Joaquín se había puesto pálido como un fantasma. Las implicaciones de lo que habían hecho comenzaban a penetrar en su mente como agujas de hielo. Habían humillado públicamente a un hombre cuya reputación se extendía por toda la frontera. Alguien que podría arruinar sus vidas con una sola palabra en los círculos correctos. «Señor Morales», intentó Emilio con voz temblorosa, «si hubiéramos sabido quién era usted, ¿habrían actuado diferente?», interrumpió Miguel con una sonrisa que no ofrecía perdón. «Me habrían tratado con respeto solo por mi reputación». La pregunta colgó en el aire como una espada de Damocles. Los tres hombres intercambiaron miradas desesperadas, buscando palabras que pudieran reparar lo irreparable. Miguel caminó lentamente hacia su sombrero en el bar, se lo colocó con cuidado y ajustó el ala sobre sus ojos. «¿Saben qué aprendí esta noche, caballeros?». Nadie se atrevió a responder. «Aprendí que el poder real no se basa en cuánto dinero tienes en el bolsillo, o cuántas propiedades posees, o a cuánta gente empleas», continuó Miguel con voz educativa, como un maestro dirigiéndose a estudiantes lentos. «El poder real se basa en cómo tratas a quienes crees que no pueden defenderse». Se dirigió hacia la mesa, donde los tres hombres permanecían sentados como estatuas. «Ustedes me vieron como un hombre sin recursos, sin protección, sin importancia, y decidieron convertir mi vulnerabilidad en su entretenimiento». Rafael intentó decir algo, pero Miguel lo silenció con una mirada. «No estoy terminando», advirtió. «Durante 3 horas me hicieron trabajar como sirviente mientras se reían de mi situación. Me trataron peor que a un animal, solo porque podían hacerlo». El cazarrecompensas se detuvo frente a Rafael, el líder no oficial del grupo. «¿Cree usted que un hombre merece respeto solo si puede demostrar que es peligroso?». «No, señor», murmuró Rafael con voz apenas audible. «Entonces, ¿por qué me trataron así?». La pregunta no tenía respuesta que pudiera salvar su dignidad, y todos en el salón lo sabían. Miguel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de llegar a las batientes. Sin volverse, habló lo suficientemente alto para que todos pudieran escucharlo claramente. «Voy a quedarme en su pueblo durante 3 días», anunció. «En ese tiempo espero ver cómo cambia su definición de hospitalidad». Se volvió ligeramente para mirar por encima del hombro. «Porque la próxima vez que pase por aquí, tal vez no sea tan paciente con las lecciones de modales». La amenaza era sutil, pero absolutamente clara. Miguel Sebastián Morales no era un hombre que olvidara fácilmente, y su influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de San Miguel de los Vientos. ¿Dónde se hospedará, señor?», preguntó Joaquín con voz temblorosa. Miguel sonrió y por primera vez en toda la noche había genuina diversión en su expresión. «Oh, no se preocupen por eso. Estoy seguro de que la hospitalidad local habrá mejorado considerablemente para mañana.
Empujó las puertas batientes y salió al aire frío de la noche del desierto, dejando atrás un salón lleno de gente que finalmente entendía la diferencia entre poder verdadero y simple intimidación. Los tres hombres que habían comenzado la noche como reyes de su pequeño reino terminaron como súbditos humillados, aprendiendo que en el vasto territorio del norte de México siempre había alguien más peligroso esperando en las sombras. Cuando el eco de las espuelas de Miguel se desvaneció en la distancia, Rafael se volvió hacia sus compañeros con expresión derrotada. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. La pregunta resonó en el silencio como el último eco de una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. En San Miguel de los Vientos, la palabra forastero nunca volvería a pronunciarse con el mismo desprecio. Esa noche, el pueblo aprendió que la verdadera fuerza no se mide por la cantidad de poder que ejerces sobre los débiles, sino por la compasión que muestras cuando tienes la oportunidad de ejercerlo. Miguel Sebastián Morales había dado la lección más valiosa que San Miguel de los Vientos había recibido en décadas, que el respeto no se gana por el miedo, sino por la dignidad con la que tratamos a todos los seres humanos, sin importar su condición.